Buenos días, gracias a todos, gracias al comité organizador por la invitación. A lo mejor les suena un poco extraño el cómo voy a hablar de ojos si estamos en un congreso de nutrición, pero definitivamente lo que sucede aquí, vamos a manejar un poquito el tema de enfermedades oftálmicas en caballos relacionadas a la mala nutrición. Y quizás de inicio las enfermedades oftálmicas no imposibilitan tanto a un caballo como una claudicación. Pero si nosotros dejamos que la enfermedad avance, pues obviamente podemos poner en riesgo la función visual y con eso la función zootécnica, el valor del animal y en algunos casos hasta la vida. Entonces, los ojos, aunque no lo crean, los ojos te avisan, es lo que muchas veces le digo a los colegas o a mis alumnos, tienen que fijarse en el ojo porque el ojo te está avisando si hay algún daño. El examen oftálmico tendríamos que meterlo en la práctica diaria de una manera regular, tendríamos que estar acostumbrados a hacer evaluaciones oftálmicas porque los ojos nos ayudan a categorizar y distinguir ciertos procesos de enfermedad. ¿A qué me refiero? A que en ciertas especies, como los gatos, los perros, los caballos, hay manifestación ocular de enfermedad sistémica. A veces me llaman y me ha pasado que eventualmente me hablan porque ven al caballo con el ojo raro. Y entonces, alguna vez fui, por ejemplo, a Cuernavaca a ver un caballo que lo que tenía era protrusión del tercer párpado. Y me hablaron a mí, que soy oftalmóloga, cuando tenían que haberle hablado a su médico general o médico internista porque el caballo lo que tenía era tétanos. Entonces, de alguna manera, bueno, pues los ojos nos están avisando. Muy común en potros, que también me hablan o me buscan porque tiene los ojos amarillos, ¿no? Tiene unos ojos diabólicos terribles, un potro de 6 días de nacido, pues obviamente lo que inicia es con una sepsis tremenda y entonces empezamos a ver esta apariencia de unos ojos que están completamente llenos de fibrina, uveíticos. Este es un caso interesante porque lo que tenía aquí era aparentemente una conjuntivitis con un proceso corneal. Si empezamos a revisar el caballo, resulta que el caballo tenía fiebre y salió positivo a prueba de Coggins. Entonces, todo empezó con la revisión oftálmica. Básicamente, un repaso rápido para que entiendan de lo que vamos a seguir hablando de anatomía oftálmica. Vamos a recordar que al ojo lo vamos a dividir en 3 túnicas principales para objeto de estudio. La primera túnica es la túnica fibrosa. Esta túnica, como su nombre lo dice, son fibras y la componen la esclera, que son fibras de actina, y la córnea, que son fibras de colágeno. Después vamos a tener una túnica vascular, que también su nombre nos dice que son vasos sanguíneos, compuesta por el iris, que es el músculo que se contrae y se dilata para formar la pupila y permitir con eso el paso de la luz. Después tenemos del iris, que está en esta zona, a los cuerpos ciliares, que son los encargados de producir el líquido que va dentro del ojo, el humor acuoso, mediante un recambio diario. Y finalmente, aquí en esta foto no se ve, pero en la parte posterior tendríamos a la coroides cubriendo a la retina, dándole nutrición. Finalmente vamos a tener a la túnica nerviosa, que es la retina. Si nosotros hablamos de la retina, siendo muy honestos, la retina no se ve el fondo. La retina se ve solamente cuando se desprende y entonces eventualmente yo no quiero ver la retina porque eso me indicaría que está desprendida y que el caballo está ciego. Cuando yo veo el fondo durante mi examen oftálmico general, este es el fondo de ojo de un caballo sano. Tenemos un nervio óptico horizontal grande con un anillo de mielina muy fácil de evaluar. Incluso si no tienen un oftalmoscopio pueden usar un lente como para cámara, un lente de aumento y una fuente de luz y pueden ver el fondo y entonces tenemos que las venas y arterias tienen un patrón paurangiótico en el ojo del caballo, esto quiere decir que están alrededor del nervio y como característica de especie vamos a encontrar estos pequeños puntos, que en cualquier otra especie serían petequias y serían signo importante de enfermedad, en el caballo son normales, se llaman estrellas de Winslow y es la terminación de los vasos sanguíneos en la coroides. Importante entonces recordar y saber que como estas son células nerviosas, la retina como tal está compuesta de células nerviosas, estas células nerviosas no tienen regeneración.
Cuando se pierden, no hay forma de recuperarlas. Y dentro de estas células nerviosas tenemos unas más especializadas, que son los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, que nos permiten la visión a color, la visión lejana, la visión cercana y que varían en especie. Los caballos tienen mayor cantidad de bastones que de conos, por eso tienen mejor visión nocturna y lejana que nosotros, por ejemplo, que tenemos más conos y entonces podemos diferenciar azul marino, azul cielo, azul índigo, azul verde, así, ¿no? Los caballos simplemente es azul. Entonces, estos fotorreceptores están constituidos por fosfolípidos y proteínas. Y aquí entonces es donde vamos a empezar a involucrar la parte de la nutrición, porque se sabe que la nutrición está vinculada con el mantenimiento de una visión sana. Ciertas deficiencias nutricionales definitivamente van a predisponer a enfermedades específicas, que además, como saben, el hombre se ha encargado de modificar completamente las características natas que tenía el caballo de alimentación en vida libre. Vamos a empezar por la vitamina A, la deficiencia de vitamina A, que es importante porque la vitamina A es imprescindible en la regeneración de la rodopsina y la rodopsina se desintegra simplemente por la luz. Entonces, cada que la retina está expuesta a la luz, vamos a tener desintegración de rodopsina y así como se desintegra, se tiene que volver a formar para que entonces vuelva a haber sinapsis y vuelva a haber visión. La deficiencia de vitamina A va a iniciar siempre con nictalopia, lo cual es complicado de identificar. ¿Por qué? Porque generalmente no estamos con nuestros caballos en la noche. Entonces, esta ceguera nocturna, pues no te das cuenta que el caballo no ve en la noche. Y si lo ves de repente, pues va a estar en su caballeriza. Entonces, tampoco quizás te vas a dar cuenta si choca o si no tiene alguna deficiencia. Cuando el dueño se da cuenta, es porque el caballo ya también está presentando disminución de visión en el día, durante la luz. Y cuando esto pasa, cuando ya hay condiciones de luz y el caballo ya presenta déficit visual, es porque la enfermedad ya está avanzada. Entonces, ahí ya perdiste tiempo porque, como les decía, son células nerviosas y no se regeneran. En algunos casos más avanzados llega a haber epífora y, importante, empieza a disminuir la producción lagrimal. Al disminuir la producción lagrimal, mi córnea va a empezar a resecarse. ¿Cómo va a manifestar esta resequedad la córnea? Primero, bueno, pues se puede empezar a queratinizar, esto es que va a mandar mayor cantidad de queratocitos a su superficie como una especie de escudo de protección. A la larga vamos a tener daño en fotorreceptores y, más importante aún, pueden presentarse úlceras corneales. Si nosotros quisiéramos ver clínicamente cómo se observan los fondos de estos caballos con deficiencia de vitamina A, por eso les puse la imagen primero de un fondo de ojo sano. Inicialmente el fondo de ojo siempre va a necesitar tener dos digamos que zonas importantes, la zona tapetal, que fue la zona brillosa donde estaban las estrellas de Winslow, y la zona no tapetal, que era una zona oscura. Si ustedes observan esta imagen, pues no se alcanza a ver cuál es cuál, o sea, está completamente mezclada, el nervio óptico ni siquiera se ve, hay una degeneración, lo mismo en esta. ¿Dónde están sus venas, sus arterias? No hay, el nervio ya está atrofiado. La zona tapetal perdió color, la zona tapetal creció, la no tapetal creció y cubrió la tapetal. Estas zonas se conocen como zonas de corioretinitis. Si las vemos histológicamente, va a haber una separación de las células y se conocen como hoyos de bala. Para que nosotros pudiéramos evaluar realmente el daño a los fotorreceptores y qué tan avanzada está la enfermedad en la retina, la única prueba diagnóstica que tenemos es la electroretinografía. Como su nombre nos lo dice, pues es una prueba que va a medir el estímulo eléctrico que todavía va a captar la retina y nos va a indicar qué tan funcional está. En el caso de los caballos vamos a colocar 3 electrodos principales afuera del ojo y un lente de contacto mediante un gel que se va a colocar a la córnea, no se cae, con el gel simplemente se adhiere. Y entonces en condiciones de luz vamos a estar mandando diferentes flashazos con diferente intensidad que la retina va a ir captando y esto va a estar conectado a un programa de computadora que nos va a dar una gráfica. Entonces, nosotros lo que queremos es evaluar la onda B,
Y esta onda B tiene que ser una onda, tiene que tener una curvatura. Esto es una retina sana, es una retina funcional. Cuando, por el contrario, nosotros ya no tenemos onda B, tenemos simplemente líneas horizontales, y esto me indica que mi retina ya tuvo daño y es una retina no funcional. Cuando hablamos entonces de que la deficiencia de vitamina A me predispone a presentar ulceración corneal, pues es muy importante que mencionemos la parte básica, digamos, de oftalmología. El doctor Dennis Brooks de Florida dice que solamente hay 2 enfermedades oftálmicas en el caballo, las úlceras corneales y todas las demás. Entonces, las úlceras corneales pues son el pan nuestro de cada día de los oftalmólogos. ¿Por qué? Porque en el caso de los caballos están muy predispuestos por la posición tan lateral que tienen los ojos en la cabeza. Un poquito de anatomía, pues sí están exoftálmicos. Tienen unas actividades físicas que podemos considerar como agresivas, la charrería, hipódromo, equitación, las prácticas de alimentación y manejo, que los caballerangos, en lugar de abrir la puerta y colocar la paja en el piso o en una barcina, la vuelan. Entonces, bueno, los caballos esperanzados en el alimento, pues abren más los ojos y reciben la paja como proyectil. La flora conjuntival, importante también, otra característica de especie, los caballos tienen hongos como parte de su flora conjuntival normal, y cuando tenemos un daño en la córnea, estos hongos migran y contaminan, se comen a la córnea, aunando a esto la actividad proteolítica. El propio ojo, de alguna manera, necesita un recambio constante de las células epiteliales corneales que no necesita. Y este recambio se lleva a cabo por unas enzimas proteolíticas. Pero cuando nosotros tenemos condiciones de enfermedad o de inflamación, se pierde el balance de las enzimas proteolíticas y entonces empiezan a degradar tejido sano. Los hongos también producen enzimas proteolíticas, las bacterias producen enzimas proteolíticas, entonces el ojo está siendo atacado por todas partes, por su propio mecanismo de defensa, por las bacterias y por los hongos. Entonces, generalmente las úlceras van a iniciar con un trauma, con la subsecuente infección con hongos y con bacterias, además de la susceptibilidad que ya mencionamos que tienen por la deficiencia de la vitamina. Entonces, vamos a tener una apariencia clínica típica, característica cuando tenemos hongos, con una zona blanquecina en esta parte y bueno, los vasos sanguíneos que están tratando de llegar a la zona de la lesión para sanarla. Si nosotros hiciéramos una citología, vamos a encontrar hifas generalmente en el estroma de la córnea. Esta es una úlcera simple que comenzó por deficiencia de vitamina A. Está teñida con fluoresceína, por eso se ve con esa coloración, es muy fácil de observar gracias a la tinción. Y si hablamos de una úlcera simple, bueno, pues entonces el tratamiento va a ir encaminado a controlar de una forma rápida esta lesión. Este tratamiento se recomienda que sea a base, por supuesto, de proveer vitamina A, de un antibiótico simple como la tobramicina combinada con acetilcisteína para inhibir enzimas proteolíticas y de un antiinflamatorio no esteroidal como el diclofenaco. Recuerden, puntos importantes, cuando las úlceras son superficiales, son simples, duelen mucho porque las terminaciones del nervio trigémino son superficiales. Entonces, no así, las úlceras conforme se van haciendo profundas, también se van eliminando las terminaciones del trigémino y entonces pueden tener un caballo con el ojo perforado que lo tenga abierto, que ni siquiera manifieste dolor. Aún así, a pesar de ser bien atendidas, las úlceras corneales pueden progresar. Aquí tenemos una úlcera corneal, que es toda esta zona, y sé que es un ojo que está tratado, porque yo lo traté, y porque además se ve dilatado. Yo ya estoy dando aquí un midriático. Veo una zona central con una especie de segunda úlcera, con unos bordes redondos, una zona más profunda. Por decir algo, la vi un martes. Al día siguiente, el mismo ojo, vean el grado de lesión que ya presenta. Esa zona central se observan todavía más profundos estos bordes, lo cual es indicativo de que el ojo se va a romper. No hay vasos sanguíneos que estén por llegar para tratar de meter fibroblastos y células de defensa y de el epitelio para que se cure. Y a pesar del tratamiento, progresan. Y llegan a progresar tanto que llegamos a estas fases de licuefacción.
Lo más importante de controlar en una úlcera corneal en un caballo definitivamente siempre va a ser la licuefacción. ¿Por qué? Porque en 24 horas podemos tener perforaciones. Entonces, cuando ya hablamos de una úlcera mucho más avanzada, ya tenemos también que dar un tratamiento más avanzado, meter más antibióticos, quinolonas, aminoglicósidos también y por supuesto midriáticos para evitar que el ojo se rompa al tratar de retraer el iris y también disminuir las complicaciones intraoculares. Otra enfermedad importante que también se observa en los caballos es por deficiencia de riboflavina. De inicio, los caballos solo manifiestan fotofobia y fotofobia y epífora pues son dos signos que siempre van a ver cuando tengan enfermedad oftálmica. Además, se presenta conjuntivitis uni o bilateral, que también aquí es importante mencionar que la conjuntivitis es un signo, no una enfermedad. ¿Okay? Vamos a tener internamente un deterioro progresivo del lente y de la retina. Y todavía más importante aún, la deficiencia de riboflavina, así como la deficiencia de vitamina A te predispone a úlceras corneales, la deficiencia de riboflavina predispone a la presentación de uveitis recurrente equina, sobre todo secundaria a casos de leptospirosis y de oncocerca. Entonces, uveitis recurrente equina también es una enfermedad de riesgo importante, la causa número 1 de ceguera en caballos, mal diagnosticada, porque muchas veces no se le da la importancia. Generalmente empieza con molestia, el caballo tiene epífora, tiene fotofobia y entonces el dueño o el caballerango muy acomedidamente le ponen un ungüento o una gota que tenga esteroides. Por supuesto que el ojo va a mejorar, entonces ya no es necesario llamarle al veterinario. Quizás en 6 meses vuelva a pasar lo mismo y vuelven a usar exactamente la misma receta y funciona. Quizás en 3 meses vuelve a pasar lo mismo y ahí se tardan un poquito más en que el caballo mejore y quizás al mes nuevamente vuelve a ocurrir y ahí ya no mejora con la fabulosa gota con esteroides y es entonces cuando deciden hablarle al veterinario. Ahí ya perdieron más o menos 1 año. Entonces, por la historia de recurrencia y de presentación de la enfermedad, pues ya se le da el nombre de uveitis recurrente equina. Sabemos que en el caballo hay una homología importante entre la córnea y las células que deja leptospira. Se forman complejos de histocompatibilidad mayor. La uveitis es una enfermedad autoinmune. Espero y es importante que sepan la diferencia entre una enfermedad inmunomediada y una enfermedad autoinmune. En la enfermedad autoinmune hay células que empiezan a autoatacar a su propio organismo por la homología con otras. Esto es, la leptospira, las células de leptospira se van a quedar en el humor vítreo y entonces el ojo las va a captar como propias y después se va a empezar a autoatacar realmente sus propias células. Vamos a encontrar también anticuerpos antirretinianos y sobre todo se va a inflamar la glándula pineal en el cerebro y esto va a perpetuar la enfermedad. Esta es una imagen de una uveitis típica. Aquí alcanzan a ver miosis, la pupila está muy cerrada. Vemos estos vasos sanguíneos periféricos que tienen forma de cepillo porque están muy juntitos y van de alguna manera avanzando al mismo tiempo. Y esta turbidez que se ve adentro de la cámara anterior es fibrina. Esa es fibrina inflamatoria. El ojo me está gritando, por favor ayúdame, estoy sumamente inflamado. Cuando hablamos de casos de uveitis es el mismo ojo. 24 horas después de empezar el tratamiento, la pupila empezó a dilatarse, la fibrina, la ven aquí, está consolidada y los vasos también se retraen. Entonces, como hablamos de que era una enfermedad autoinmune, necesitamos equilibrar al sistema inmune. La base del tratamiento en los casos de uveitis es los inmunomoduladores, como la ciclosporina o el tacrolimus. Lo que van a hacer es que van a eliminar esta respuesta inmune. Además, por supuesto, necesitamos midriáticos. Ya en esta época no usamos atropina. La atropina, además de que ocasiona ileoparalítico, ocasiona glaucoma. Entonces ya tenemos la posibilidad de utilizar un midriático a base de fenilefrina, ciclopentolato y tropicamida. Vamos a agregar también antiinflamatorios no esteroidales y antiinflamatorios esteroidales, en particular betametasona o prednisona. Hipoproteinemia. Otro caso que lo ven de inicio y pues me hablan porque está mal de los ojos. En realidad el caballo no estaba mal de los ojos. Cuando nosotros tenemos
una disminución sérica importante de proteínas por síndrome de mala absorción, por mala nutrición, por pérdidas intestinales, por pérdidas renales, disminuye tanto la presión oncótica que va a haber un paso del líquido del espacio intravascular al intersticial, formando edema severo, que fue justamente lo que pasó en este caballo. El edema era tan severo que la conjuntiva vulvar y palpebral se salía de la fisura, se salía de los párpados. Si ustedes, este caballo, vean la condición corporal que tiene. Entonces, aunque no lo crean, estos son problemas oftálmicos, pero en realidad no es el ojo lo que está enfermo, es el organismo como tal, el que tiene un desbalance, en este caso nutricional, y por eso se presentó el edema tan severo. Cuando tenemos edema de esa forma en la conjuntiva, el nombre correcto es quemosis. Ahora, cataratas. Adentro del ojo, separando lo que sería la cámara anterior de la cámara posterior, tenemos un lente. Este lente nos ayuda a ver de cerca, en nuestro caso nos ayuda a leer. Un humano no puede estar afáquico, no puede estar sin lente porque leemos. Los caballos sí, simplemente porque no leen el periódico, a ellos les importa más ver de lejos y entonces pueden quedarse incluso, cuando operamos de cataratas, pueden quedarse sin el lente. Entonces, este lente vive adentro del ojo, no está acostumbrado, no puede recibir oxígeno, porque cuando se oxida se va a formar lo que conocemos como una catarata. Este es el lente recién sacado y a las 2 horas vean cómo empieza a ponerse con una coloración amarilla reseca hasta que finalmente llega a formarse como una piedra. Esta es la apariencia clínica de un ojo con cataratas y sabemos que la deficiencia de vitamina C predispone a la formación de cataratas. La vitamina C es un antioxidante, entonces de alguna manera ayuda a evitar la oxidación y con esto la formación de cataratas. Lo mismo, las cataratas cuando están formadas tienen esta apariencia blanca grisácea que se observa a través de la pupila. Este ojo está dilatado, por eso se ve así de grande y obviamente no me deja ver el fondo. Si yo no puedo ver qué hay adentro, el caballo tampoco puede ver qué hay afuera, entonces son animales ciegos. Hay que diferenciar cataratas de esclerosis nuclear. La esclerosis nuclear se da en caballos mayores de 15 años y en el humano la esclerosis nuclear se llama vista cansada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El lente empieza a ponerse nebuloso, turbio, pero yo puedo ver el fondo, yo puedo ver qué hay adentro y el caballo también tiene visión. Entonces, en estos casos, importante que empecemos a dar suplementos vitamínicos, en este caso el Nutraloop, es de uso veterinario y está hecho a base de vitamina A, vitamina E, carnosina y hialuronato de sodio. Entonces nos va a ayudar, junto con el flurbiprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroidal, a evitar que la esclerosis nuclear avance. ¿Por qué? Porque si avanza, simplemente se van a formar cataratas. Y entonces las cataratas, ahí sí, solo se quitan de forma quirúrgica. No va a funcionar el remedio del metro, que son gotas para quitar las cataratas, eso no pasa. Las cataratas solamente, ya cuando están formadas así, solo se quitan de forma quirúrgica mediante un ultrasonido que se llama facofragmentador, que va a romper la catarata y al mismo tiempo va a estar metiendo líquido. Y de esta forma, ustedes fíjense la diferencia, aquí no pueden ver el fondo, aquí ya empiezan a ver el fondo, el reflejo tapetal que me indica que el caballo va a recuperar visión. Les repito, los humanos, los perros, cuando quitamos las cataratas, ponemos lentes intraoculares porque la visión cercana es importante. En el caso de los caballos no, solo retiramos la catarata y se quedan afáquicos, pero tienen una visión funcional. Hace poco estaba en un grupo de oftalmólogos de muchas partes del mundo y entonces mencionaban qué decirle al cliente cuando te pregunta si la visión del caballo después de cirugía de cataratas es buena. O sea, el término es bueno como tal, pues no lo sabemos porque ningún caballo nos ha dicho qué tanto ve. Entonces, el término real es que es una visión funcional, que le permite llevar a cabo una vida normal, sin riesgo para su vida o para golpearse sobre todo. Raro de encontrar, pero llega a suceder que por deficiencia de vitamina E hay una enfermedad que se conoce como enfermedad de la neurona motora y entonces clínicamente lo que nosotros vamos a observar en el fondo son
esta apariencia como si fuera un panal de abejas, como de mosaico, con una coloración amarillo oscuro. Lo que sucede aquí es que por la deficiencia de la vitamina E, que es un antioxidante específico en la retina, se empieza a degenerar esta misma retina, además de que sistémicamente hay daño muscular, y entonces se deposita lipofuscina en el epitelio pigmentado de la retina. Importante, aunque ustedes se den cuenta y empiecen a suplementar la vitamina E, el daño no se va a quitar. Como les decía desde un inicio, lo que esté dañado en la retina se va a quedar dañado. Aunque traten de sanarlo o de suplementar lo que falta, no va a haber manera de que ustedes puedan llegar a recuperar lo perdido, en este caso a quitar la degeneración de la retina. Como mencionaba la doctora María, parálisis periódica hipercalémica, ya es raro verla actualmente, pero hubo un tiempo en que era común encontrar esta enfermedad. A mucha gente le gustaba pues que su caballo se viera muy fuerte, o sea, eran realmente caballos muy musculosos que se derivaban de un caballo en particular que se llamaba Impressive, y entonces este caballo tenía un gen dominante autosomal, casi siempre se encontraba en cuarto de milla, en pinto americano, en apaluzas, por supuesto, porque era la línea genética que se cruzaba. Entonces, sabemos que aquí en esta enfermedad, por eso se llama parálisis periódica hipercalémica, lo que ocurre es que hay una mutación en los canales de sodio y entonces de alguna manera cambia la fenilalanina por leucina. Cuando nosotros administramos potasio por medio de la dieta o en el ejercicio, que hay un aumento de potasio, hay una falla en los canales de sodio para desactivarse y entonces empieza a haber un flujo interno en el que el sodio sale, entra a la célula y el potasio sale. De inicio, cuando están empezando los episodios, por así decirlo, los caballos se ven normales aparentemente. Un punto importante aquí, dije aparentemente, porque cuando tenemos esta despolarización hay debilidad muscular, hay daño muscular y el músculo retractor del globo se contrae y entonces al contraerse lo primero que ven, lo único que se ve, porque el caballo puede estar parado comiendo y lo único que van a ver es otra vez protrusión del tercer párpado. Entonces la protrusión se da por la contracción del músculo retractor del globo. Cuando van avanzando, aquí se alcanza a ver ya los episodios, porque además como ya mencionaron, bueno, pues eran caballos que además de que estaban muy musculosos, pues querías que corriera muchísimo, entonces vamos a darle alfalfa y vamos a darle melaza. Y se sabe que estos dos, bueno, pues predisponían a la presentación de los episodios y conforme avanzan estos episodios, pues ya empezamos a ver una debilidad muscular generalizada en donde a veces los caballos ya están postrados y ya no pueden levantarse. Entonces, como les decía, actualmente ya se tiene mucho conocimiento de la enfermedad, ya no pasa, ya es, ayer justo hablaba con unos amigos de Luisiana de, ¿tienes un caballo actual? No. O sea, ya tenemos como 10 años de no ver un caso así, pero en algún momento es una enfermedad importante que hay que mencionar. Y finalmente, miopatía nutricional por dieta inadecuada de selenio. El selenio generalmente lo encuentran en todos estos complementos nutricionales que hay también para los cascos. Entonces, lo que ocurre aquí es que tenemos mionecrosis en músculos de la masticación, particularmente en los maceteros, y entonces va a haber exoftalmo secundario. No sé si alcanzan a ver aquí un poquito el ojo como saltón, como salido. Exoftalmia es eso, un ojo de tamaño normal, pero fuera de lugar, que se ve que está saliendo y obviamente es porque lo está empujando el macetero y se llega a desplazar en casos más severos el tercer párpado, junto con quemosis severa. Habíamos mencionado que quemosis era el edema conjuntival. Ciertas plantas sabemos también que ocasionan toxicidad y generalmente esta toxicidad se va a manifestar mediante signos neurológicos, pero dentro de estos signos neurológicos algo importante es que hay amaurosis aguda, la amaurosis es ceguera. Y esta ceguera nosotros evaluamos el ojo y se observa midriasis, está con una midriasis constante y además no responde a los reflejos pupilares. Yo llego con la luz y el caballo simplemente no contrae la pupila, se mantiene de manera midriática. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación
de alguna manera neurológica e involucramos nuestro examen oftálmico, nos vamos a dar cuenta que la ceguera es central, porque de inicio el fondo va a estar normal, no va a tener daño. Conforme pasen las horas, generalmente a las 48 o 72 horas, vamos a empezar a tener degeneración de la retina. Entonces, la planta que se ha visto que está más vinculada a esto son plantas que tienen tiaminasas, como en este caso, esta que su nombre científico es Equisetum arvense, que como paradoja se llama cola de caballo. Entonces, es una planta tóxica y esta planta, como les decía, les ocasiona ceguera, que además es irreversible, y conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos a empezar a ver un adelgazamiento del tapetum. ¿Cómo sé que el tapetum está adelgazado? Porque alcanzo a ver todas las venas y las arterias, si se fijan se alcanza a ver demasiado rojo. Entonces esto no es normal. Conforme va pasando, este adelgazamiento continúa y además empezamos a tener un signo de degeneración importante que se llaman vasos fantasmas. Aquí yo puedo seguir el camino de mis vasos, hacia dónde van, a dónde se van dirigiendo. Aquí los empiezo a perder. Ya no puedo seguir dónde están mis vasos, entonces mi nervio se está quedando sin irrigación y por eso se da la ceguera. Y aquí empezamos a tener ya signos de corioretinitis. Vean cómo la zona no tapetal, que tendría que ser negro, empieza a tener un infiltrado de zona tapetal, entonces pierdo esa separación entre zonas, no tengo vasos sanguíneos y mi nervio empieza a atrofiarse por la toxicidad con plantas.